Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos en el otro lado de la realidad. En lo más remoto de los bosques, una niña estaba a las puertas de la muerte. Los médicos no tenían esperanza. Su familia solo podía rezar y pedir por un milagro. Pero un día, algo llegó del bosque. No fue un ángel, no fue un santo. Los lugareños, herederos de viejas leyendas, lo llaman el abuelo mapache, un espíritu ancestral del bosque, un guardián caprichoso y poderoso. Él se acercó a la niña y con un tacto que no era del todo humano, la sanó. La arrebató de las garras de la muerte en cuestión de una hora. Un milagro innegable. Pero la niña que despertó no era exactamente la misma. Traía consigo susurros del bosque en sus sueños, una conexión con lo salvaje que nadie podía explicar. ¿Qué pacto se hizo en la frontera entre la vida y la muerte? Yo soy el profe Chang y les traemos este capítulo esperando que les guste. Comenzamos. Te voy a contar una historia que me sucedió en mi infancia. Es una historia que me contó mi abuela y que yo recuerdo muy poco, pues fueron sucesos bastante extraños. Durante mi infancia yo era una niña muy enfermiza. Solía enfermarme de cualquier tipo de enfermedad. Creo que era la niña más enfermiza que podía existir en ese entonces. Mis abuelos eran quienes estaban a cargo de mí. Éramos unas personas humildes y en ese tiempo en la zona donde nosotros vivíamos había muy pocos médicos. Y algunos de los médicos que estaban en el lugar o en el poblado donde estábamos quedaban a una distancia bastante considerable. Así que cuando había alguien enfermo, a veces no había tiempo de que el médico llegara. En aquella ocasión empecé a enfermar. Llegaba a tener fiebres de 40 grados. Así que parte de la historia considero que era como alucinaciones atribuidas a esa alta temperatura. Pero, escuchando la versión de mi abuela, algo me dice que ya no era así. En aquella ocasión, entre mis delirios, mis dolores de huesos, mi malestar y mi falta de apetito, mi abuela estaba muy triste y preocupada, porque no sabía qué hacer. Me habían llevado al médico y el médico me había dado los medicamentos suficientes como para poderme recuperar. Pero eso no sucedía. Al contrario, mi estado de salud decaía cada vez más y más. En algún momento, mi abuela pensó que no seguiría viva, pues era muy pequeña, las fiebres demasiado elevadas, no comía y todo el tiempo me la pasaba tirada en cama, solamente quejándome de dolor. Y aunque ellos intentaban alimentarme, no consumía nada, solamente el poco de agua que ponían ellos en mis labios, con pequeñas toallitas humedecidas, porque no lograba yo pasar ningún tipo de alimento ni líquido por la garganta. Recuerdo que mi abuela humedecía trapos y me los ponía en la frente. Me había hecho un baño de hierbas para aminorar el malestar y para bajar la fiebre. Pero la fiebre solamente se retiraba por cuestión de segundos y volvía. Y era como si volviera cada vez más fuerte. Mi abuela desesperada me acostó en un catre, pequeño catre que tenía ella ahí. Se quedaba en la noche, velando, esperando mi pronta recuperación, orando, porque algún milagro ocurriera. Y yo, al día siguiente amaneciera bien. Pero no había respuesta. Ella estaba desesperada. Recuerdo oírla llorar y decirme, no te vayas, mi niña, quédate conmigo, no te vayas, no me dejes, y sujetar mi pequeña mano. Mi padre, mi abuelo, a quien llamo padre, iba al río
a traer agua, para tener agua fresca en casa, poder humedecer los trapos. Y así, también hacer los baños de hierbas para tratar de hacer que yo me compusiera. Él miraba desconsolado a mi madre, pero no había consuelo para ella. Solo lloraba ahí. Y en una noche, recuerdo oír orar a mi madre y decirle: abuelo, no quiero que se lleven a mi niña. No quiero quedarme sola. La he visto crecer. La he cuidado lo mejor que he podido. He intentado darle una mejor vida. No quiero perderla. Ayúdame, por favor. Ven. Hazte presente. Y por favor, sana a mi pequeña. Haz lo que tengas que hacer, pero haz que sane. Me sujetó la mano. Nuestra casa era hecha de palma. Yo estaba mirando hacia el techo, tratando de entender qué estaba pasando, por qué estaba yo tan enferma. Aunque yo era pequeña, podía ver y sentir la tristeza y el dolor de mis padres. Y en mi interior decir: no quiero verlos así. Sabía que mi madre tenía el corazón roto al verme así. Me quedé observando el techo y entre las vigas pude ver un extraño animal que se acercaba. Había entrado por el techo, pero ¿por qué lado del techo si no había ninguna abertura? Solo había entrado y estaba ahí. Estaba observando. Poco a poco se empezó a acercar. Y entre más se acercaba, pude ver la forma que tenía. Era un mapache. Era un mapache demasiado grande. Un mapache que se veía bastante curioso. Su color del antifaz, su mirada. Poco a poco se fue acercando cada vez más y más a mí. Yo volteo a ver a mi madre para ver si ella lo estaba viendo. Pero mi madre se había parado a prepararle de cenar a mi padre. Y habían ido quizás a platicar de mi situación y a buscar un médico. En algún momento sentí que algo se trepaba en mí. Y era el mapache. Estaba encima de mí. Me estaba observando. Cuando me di cuenta, empezó a hacer la manera de como si estuviera comiendo algo. Y sacaba cosas de mi interior. Eran como pequeñas burbujas oscuras. Y se las comía. Avanzaba, y mientras más avanzaba, iba sacando más cosas de mí. Y se las comía. Como si fuera una baya, como si fuera una fruta. No hacía ningún gesto, solo se las comía. Yo lo observaba curiosa. Y pensaba: es un mapache. ¿Me está comiendo? Y me dio miedo. Sentía yo miedo. Miedo de que realmente fuera a arrancarme un pedazo y comerme. Yo pensaba que al verme ahí tirada, quizás el animal tenía hambre. Pensó que yo estaba moribunda o muerta. Y se le había hecho fácil bajar a comerme. Pero lo más extraño es que no me arrancaba pedazos de piel, sino solo era como si sus pequeñas manos se introdujeran en mi cuerpo y sacara las burbujas oscuras y se las comiera. Avanzó por todo mi cuerpo hasta llegar a mi cabeza. De ahí tardó,
se puso en una posición extraña. Y era como si quisiera arrancar algo de mi interior, pero del interior de mi cabeza. Pude sentir su nariz fría. Y cómo emitía el sonido de tratando de jalar algo. En algún momento lo sacó. Sentí cómo se desprendió algo de mí. Sentí recorrer algo muy caliente en todo mi cuerpo. Como si recorriera desde la planta de mis pies hasta la punta de la cabeza. Y el mapache se dejó caer del catri. Empezó a trepar nuevamente por las vigas. Y me hizo la señal de que como que lo siguiera. Me quedé extrañada. ¿Por qué el animal me pediría que lo siguiera? Se supone que es un animal. Me dio curiosidad. Siempre he sido una mujer muy curiosa. Desde muy pequeña me he guiado más por la curiosidad. Al estar acostumbrada a convivir con animales por la zona donde vivíamos y sentirme mejor, me paré del catri. Me bajé como pude y sin hacer ruido salí. Y el mapache estaba fuera de la casa, esperándome y haciéndome con la vista como, ven, sígueme. Empecé a seguirlo y el mapache siguió avanzando. Empezó a caminar y volteaba como asegurándose de que yo le estuviera siguiendo. Cada vez que avanzaba, se detenía en algún momento, giraba la cabeza, se percataba de que yo lo siguiera y cuando ya me iba yo acercando a él, seguía avanzando. Recorrimos un camino bastante largo, pero no me sentía cansada. No sentía cansancio, no sentía enfermedad. No sentía tampoco la necesidad de querer regresar a casa. Me sentía tranquila, me sentía bien, me sentía cómoda. Al lugar donde llegamos, había una cueva. El mapache entró en esa cueva. Nosotros ingresamos. Y ahí había una laguna. Una laguna donde había bastantes flores de muchos colores. Se veían como pequeñas estrellas en el piso. Me llamó mucho la atención. Me gustó mucho. Y sentí una paz y una tranquilidad tan grande que yo dije, no me quiero ir de aquí. Quiero quedarme aquí. Me siento bien, me siento feliz, me siento sana, me siento segura. El mapache me hizo la seña de que yo me acercara. Me acerqué. Yo le quedaba muy pequeña al mapache cuando me acerqué. Era como si su tamaño se hubiera incrementado. Le quedaba yo como si fuera una muñeca. Él me sujetó. Me sentó a su lado. Tomó una pequeña hojarasca, la llenó de agua y me la dio. Entendí que quería que bebiera del agua. Pero yo no quería. No sabía por qué me la estaba dando, ni tampoco cuáles eran sus intenciones. Y él insistía. Fue tanta su insistencia que terminé bebiendo del agua. Al beberla, él me puso sus manos en la cabeza. Sus dedos quedaron en mi frente. Y él solo miraba hacia el cielo, como si estuviera orando, como si estuviera pidiendo algo. Me había extrañado esa situación. Pero entre más tiempo me tocaba, me sentía mucho mejor. Sentía que mi cuerpo recuperaba su energía, que mi cuerpo recuperaba su salud, que la fiebre desaparecía por completo. Ya no me dolían los huesos. Mis ojos ya no estaban llorosos. Mi garganta me dejaba ahora pasar la saliva.
Ya no me dolía y empezaba a sentir apetito. Empezaba a sentir la necesidad de quererme alimentar. Una vez que me vio sonreír, el mapache me soltó. Me sujetó y como si fuera yo una de sus crías, me regresó a casa. Llegando a casa, me paró, me miró, tomó una forma pequeña nuevamente y regresó al bosque, internándose en la oscuridad y desapareciendo. Yo ingresé a la casa. Mi mamá estaba ahí parada. Estaba preocupada. No sabía dónde me había ido. Recuerdo que me reprendió por eso y me dijo, estás enferma. ¿Por qué te saliste? Pudiste haber muerto en el camino. Pude haberte perdido. Yo le conté lo que había pasado. Entonces ella me dijo, el abuelo mapacho escuchó mi oración. Te curó. Agradezco mucho que haya venido a salvar a mi niña. Él es el abuelo mapacho. Cuida parte de los espíritus del bosque. Es un tipo de guardián. Y nosotros le pedimos con fe. Cuando necesites, llámalo. ¿Qué tal, mis amigos? Fabulosa historia, fabulosa. Ahora, cuando apaguen la luz, recuerden esta historia. Hay seres poderosos que no conocemos, pero que nos pueden ayudar si les sabemos pedir. Les esperamos en otro capítulo del otro lado de la realidad. Dulces pesadillas. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.